Libro de Cielo, volumen 5, capítulo 23, párrafo segundo. El pecado es un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. El verdadero amor es vivir en la voluntad del amado. Hija mía, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Imagínate dos amigos que están en contradicción. Si la cosa es leve, tú dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque fuesen cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro, incluso a costa de sacrificio. Pero si la cosa es grave, no solo no son amigos, sino feroces enemigos. Tal es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que hacerse enemigo de Dios, aunque sea en cosas pequeñas. Es siempre la criatura que se pone en contradicción con el Creador. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros: «Este es el Cristo». En cambio otros replicaban: «¿Acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la estirpe de David y de Belén, la patria de David?». Así pues, hubo desacuerdo entre la gente acerca de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Respondieron los guardias: «Nunca habló así hombre alguno». Los fariseos les contestaron: «¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo?». Pero esa gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido antes a él, les dijo: «¿Acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberlo escuchado y sin saber qué ha hecho?». Le contestaron: «¿También tú eres de Galilea?». Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y se marchó cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Juan 7, 52. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Los doctos y sabios de aquellos tiempos. Tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero, ¡qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía
que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús. Su palabra creadora rechazada le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina. Y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Juan 7, 43. Surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido. De modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 17, párrafo 5, julio 9, 1930. Pero te digo que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar escondidos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido. Y cuando nosotros decretamos, no hay potencia humana que nos pueda resistir. A lo más será cuestión de tiempo. Y a pesar de las oposiciones y juicios en contra de estas personas competentes, yo me haré camino. Y si estos, con sus juicios, querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y simples y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas y con su simplicidad, en lugar de encontrar cavilaciones y dificultades. Reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad. Y estos me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida sobre la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme, es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía ver que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme y yo los hice a un lado y escogí humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron, y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad. Por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen, y no nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado que hagas en mi divina voluntad. Yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso que había establecido hacer
por amor de las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi divina voluntad y tus actos en ella, y yo no te dejaré. Estaré siempre junto contigo. Juan 7, 46. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Por cuanto diga, siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite, por eso siempre tengo ganas de hablar. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 33, párrafo 4. Tú no sabes qué significa manifestar mis verdades, y por eso te maravillas de mi placer y de la fuerza irresistible que siento de manifestarme a la criatura. Y quien se presta a escucharme, forma mi alegría y mis delicias de conversar con ella. Tú debes saber que cuando manifiesto una verdad mía no conocida, es una nueva creación que hago, y yo amo mucho el hacer salir de mí los tantos bienes y secretos que contengo. Pero por cuanto diga, siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite, por eso siempre tengo ganas de hablar. Pero mientras hablo, me quedan siempre otras nuevas cosas que quisiera decir, porque lo nuevo no se agota jamás en mí. Soy siempre nuevo en el amor, nuevo en la belleza, nuevo en los contentos, en las armonías, nuevo en todo y siempre nuevo. Y por eso no canso a ninguno. Siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir. Y la fuerza irresistible que me empuja a manifestarme es mi inmenso amor. Dentro de un desahogo de amor, hice salir la creación. Todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí. Y el amor hizo desbordar de mi interior la sombra de mi luz. Y creé el sol, la sombra de mi inmensidad y de mis armonías, y fue extendido el cielo, armonizándolo con tantas estrellas y esferas celestiales. Estas y otras cosas que creé no fueron otra cosa que mis sombras que saqué de mí, y mi amor tuvo su desahogo. Y yo tomé gran deleite al ver lo que estaba contenido en mí, esparcido en pequeñas partecitas, aletear sobre todo lo creado. Ahora, ¿cuál será mi alegría al manifestar mis verdades, que no son mis sombras que salen de mí, sino la sustancia de los bienes que contengo en mí, que no en mudo lenguaje hablan de mí, como hacen todas las cosas creadas, sino con voz clara, sonora y elocuente hablan de mí, y siendo mi palabra creadora, como nueva creación, crean en el alma las verdades que yo manifiesto. Si con un fiat creé tantas cosas, y al manifestar mis verdades no es un solo fiat que pronuncio, sino tantas palabras por cuantas se necesitan para manifestar y hacer comprender lo que quiero hacer entender. Imagínate entonces cuál es mi contento al manifestar al alma mis verdades, que no en mudo lenguaje, sino con voz hablante, manifestará a los demás mis bienes, mis verdades, para infundir en los demás el bien que ha recibido. Por eso, al manifestar mis verdades, mi amor encuentra su desahogo y se pone en fiesta. Y amo mucho
a quien se presta a escucharme. Juan 7, 46. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Y esto lo harás haciendo conocer lo que te manifiesto acerca de mi voluntad. Porque cuando haces esto, me das el campo para abrir los caminos, para preparar el lugar donde debo poner el reino de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 57, párrafos 3 y 4. Después de esto, estaba pensativa porque me había sido impuesto por la santa obediencia el no dejar de escribir ni siquiera una palabra que mi dulce Jesús me pudiese decir. Mientras que yo soy muy fácil para omitir algunas cosas, porque estoy convencida de que ciertas cosas íntimas, ciertos desahogos que Jesús hace a mi pequeña alma, no es necesario ponerlos sobre el papel, sino que deben quedar en el secreto del corazón. Entonces, rogaba que me diese la gracia de no faltar a la obediencia. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, si quien te guíe y te dirige te da esta obediencia, significa que ha entendido que soy yo quien te habla, y el valor que contiene aún una sola palabra mía. Mi palabra es luz y está llena de vida. Por lo tanto, quien posee la vida la puede dar, mucho más que mi palabra contiene la fuerza creadora. Por eso, una sola palabra mía puede crear innumerables vidas de gracia, vidas de amor, vidas de luz, vida de mi voluntad en las almas. Tú misma no podrás comprender el largo camino que puede hacer una sola palabra mía. Quien tiene oído la escuchará. Quien tiene corazón quedará herido por ella. Por eso, quien te guía tiene razón en darte esta obediencia. Ah, tú no sabes cómo lo asisto y estoy en torno a él mientras lee mis y tus escritos sobre mi voluntad, para hacerle comprender toda la fuerza de las verdades y del gran bien que hay en ellas. Y él gira en torno a mi voluntad, y en virtud de la luz que siente, te da esta obediencia. Por eso, sea atenta, y yo te ayudaré y te facilitaré lo que a ti te parece difícil. Tú debes saber que mi corazón está dilatado, sufre y suspira, porque quiero hacer conocer el reino del Fiat Supremo, los grandes bienes que hay en él, y el gran bien que recibirán aquellos que lo poseerán. Es propiamente en mi corazón que lo tengo, y me lo siento explotar, porque quiero ponerlo fuera. ¿No quieres darme tú ese alivio a fin de que mi corazón, poniéndolo fuera, se alivie y no tenga que sufrir más, ni suspirar con suspiros dolientes?
Y esto lo harás haciendo conocer lo que te manifiesto acerca de mi voluntad. Porque cuando haces esto, me das el campo para abrir los caminos, para preparar el lugar donde debo poner el reino de mi voluntad. Y si tú no manifiestas lo que te digo, me cierras estos caminos y mi corazón se infla de más. Por eso, déjame hacer y tú sígueme y no pienses en ello. Juan 7, 52. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Reparemos en María a Jesús por las injusticias de los que mandan, rigen y gobiernan a los demás, con actos carentes de virtud y del recto saber. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 17. Hijo mío, estas espinas proclaman que quiero ser constituido rey de cada corazón. A mí me corresponde todo dominio. Y tú, toma estas espinas y atraviesa con ellas tu corazón y haz que salga de él todo lo que a mí no me pertenece. Luego, recorre todos los corazones de las criaturas y traspasándolos con mis espinas, haz que salgan de ellos todos los humos de soberbia, la podredumbre que tienen, y constitúyeme Rey de todos. Hijo mío, pon atención a los latidos de mi corazón y sentirás que reparo las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres, de los inocentes pospuestos a los malhechores, la soberbia de quienes para conservar sus dignidades, cargos o riquezas no titubean en transgredir cualquier ley y hacerle mal al prójimo, cerrando los ojos a la luz de la verdad. Con estas espinas quiero hacer pedazos el espíritu de soberbia de sus señorías, y con los agujeros que hacen en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar en ellas todas las cosas a la luz de la verdad. Y estando así humillado ante este juez injusto, quiero hacerles comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo. Y les enseño a los que mandan que solo la virtud unida al recto saber es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás, mientras que todas las demás dignidades sin virtud son cosas peligrosas y deplorables. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas
te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.